¿Se puede medir la productividad de los programadores o de las personas que programan? Esa es la pregunta del millón, o digo, de los billones de dólares que vale la industria de desarrollo de software. Y este es un debate constante entre los líderes, metodologías, cómo puedo medir la productividad. Fíjense que salió un reporte de la misma McKinsey, una de las consultorías más famosas a nivel mundial, y concluye con un sí, sí puedes medir la productividad del desarrollo de software, y de eso hablaremos en este episodio. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Eh, este episodio tiene un invitado, es un formato diferente, pero la mayoría del episodio voy a estar yo. Así que me presento, soy Mariano Rentería, soy programador, aunque actualmente me desarrollo como director de ingeniería en una startup de Estados Unidos. Mi equipo está formado de 60 y tantas personas, todos y todas increíbles. Además de mi trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, doy mentorías, tengo un par de libros digitales y también hago consultorías para algunas empresas. Hasta soy socio de una agencia de marketing. Ya saben, uno aquí le hace a todo. Hace 3 años y medio empecé este podcast y es uno de mis side hustles y me ha gustado mucho crear contenido y he conocido personas increíbles. Pero bueno, vámonos al episodio. Les doy una introducción al tema como siempre. Para comenzar, hablemos de por qué la productividad es tan importante para los programadores. Y es que programar puede ser un trabajo muy exigente mentalmente. A menudo se nos pide que resolvamos problemas complejos y que produzcamos código de alta calidad en un corto periodo de tiempo. Esto puede generar mucho estrés y presión, lo que puede llevar a la fatiga, a la pérdida de concentración. Por lo tanto, es crucial encontrar formas de trabajar de manera más eficiente y efectiva. Como ingenieros de software, si nos dicen cuál es la meta, haremos todo para lograrla, sin importar qué cosas dejemos de hacer, lo cual, pues seguramente hará que fallemos en un montón de cosas más, las cuales no sean esa meta. Le pedí a ChatGPT que me diera dos ventajas y dos desventajas sobre medir la productividad en el desarrollo de software. Y la primera ventaja que me dio es optimización de rendimiento. Medir la productividad puede ayudar a identificar áreas donde un desarrollador o un equipo de desarrolladores puede mejorar. Esto a su vez puede conducir a un aumento en la eficiencia y la calidad del trabajo, ya que los desarrolladores pueden focalizarse en mejorar aspectos específicos de su rendimiento. Número 2. Mejorar la estimación y planificación del proyecto. Con una medición adecuada de la productividad, los equipos pueden tener una mejor comprensión de cuánto tiempo toma completar ciertas tareas o proyectos. Esto puede ayudar a la planificación y estimación de futuros proyectos y puede conducir a una gestión de proyectos más efectiva y realista. Esas son las dos ventajas, ¿vale? Mm, Ahora pensemos o hablemos de las dos desventajas. ¿Cuál es la primera? Puede ser difícil de medir de manera precisa. Esa yo creo que es clave. Y es que la productividad en el desarrollo de software no siempre es fácil de cuantificar. Hay muchos factores que influyen en la productividad de un desarrollador, como la complejidad del área, el nivel de experiencia y las distracciones en el entorno de trabajo. Estos factores pueden hacer que sea difícil obtener una medida precisa de la productividad. Número 2. Puede conducir a un enfoque en la calidad sobre la cantidad. Perdón. Puede conducir a un enfoque en la cantidad sobre la calidad. Sí. Si la productividad se mide únicamente en términos de cantidad de código producido o de tareas completadas, esto puede llevar a los desarrolladores a centrarse en la cantidad en lugar de la calidad, porque puede resultar en código mal escrito o en errores que luego tienen que ser corregidos, lo que en la última instancia puede reducir la productividad global del equipo. Aquí hago una pausa, tantito para, pues, sopesar las ventajas y las desventajas que nos dijo ChatGPT, ¿no? Como ventajas, optimización del rendimiento y mejorar la estimación y planificación del proyecto, pues sí, son muy buenas ventajas, pero las desventajas son importantes, ¿no? Es difícil medir de manera precisa y puede conducir a un enfoque de cantidad sobre calidad. Y es que yo, en mi experiencia y actualmente en mi rol de director de ingeniería, he pasado por varias etapas, ¿no? Algunas veces hemos tenido KPIs y OKRs súper detallados, ¿no? Pero, y otras veces hemos tenido cero, nada de métricas, simplemente programar, trabajar en el producto, etcétera. La cual, pues también es muy cierta, muy buena, ¿no? Eh, y es que uno de los últimos enfoques que yo he estado, por el cual hemos estado evitando las métricas como tal, es que si te dicen cuál es esta única cosa que debes de lograr, harás todo
engañarás al sistema como programador para lograr eso, ¿no? Sin importar las consecuencias en los demás, y esto no es algo que quieres que ocurra. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues con tal de cerrar todas las tareas, dejas de lado el buen trabajo en equipo, la colaboración, la documentación, etcétera, porque esos a lo mejor no fueron KPIs, ¿no? O si fueron muchos, pues entonces algunos no son medibles, ¿no? Y todo el mundo quiere hacer las cosas smart. Entonces, pues bueno, nos atoramos siempre como programadores y la verdad es que me he dejado de enfocar en eso, ¿no? Pero ¿por qué a todos nos interesa medir la productividad o el performance, ¿no? O sea, ¿por qué lo seguimos intentando? Pues alguno de los ejemplos o de los motivos más importantes es el crecimiento profesional, ¿no? Las famosas promociones o los niveles, ¿no? ¿Quién es senior, quién es middle, etcétera, ¿no? Y es que, ¿cómo podríamos ser objetivos? O sea, podríamos saber exactamente qué nivel tienes, un junior, un middle, un senior. Siempre terminamos cayendo de alguna forma en algo subjetivo, ¿no? Y queremos ser siempre, pues, lo más claros posibles, ¿no? No queremos estarle ahí divagando, ¿no? Así que hago una pausa. Vamos a ver qué es esto que dice McKinsey, que levantó demasiados comentarios en internet, ¿no? Pues primero que nada reconoce que por mucho tiempo el tema de la productividad en el desarrollo de software se ha considerado una caja negra, ¿no? Literal, ellos dicen en su reporte un black box. Y lo cito. Comparado con otras funciones críticas de la empresa como ventas, operaciones del cliente, customer operations, el desarrollo de software es perennemente submedido, ¿no? O sea, casi que no se lee. Y continúo. La creencia ha sido por mucho tiempo que no es posible hacerlo correctamente y que en todo caso solo ingenieros altamente entrenados tienen el conocimiento suficiente para poder distinguir el desempeño de sus pares. Sin embargo, ese status quo no es sostenible. Ahora que muchas compañías se están volviendo de una u otra forma empresas de software, sin importar la industria, los líderes necesitan saber si están desplegando el talento más valioso de la forma más exitosa posible. Y bueno, pues no se puede negar, como digo, que pedir la productividad de los desarrolladores es difícil, mientras que en el desarrollo de software, dicen ellos, ¿no? La relación entre las entradas y las salidas es considerablemente menos clara, ¿no? O sea, no es lo mismo que en otras líneas de producción en donde yo meto ciertas entradas y obtengo pues un producto terminado, ¿no? Hablemos de manufactura, metes ciertos kilos de café y te dan ciertas cápsulas de Nespresso o lo que sea, ¿no? Y en el desarrollo de software, pues las entradas, ¿no? Vamos a pensar en los requerimientos, no consisten siempre en entregarte el mismo resultado de un producto terminado, ¿no? Este, ¿Qué más dice aquí este reporte? Dice, el desarrollo de software es un trabajo altamente colaborativo, complejo y creativo y requiere diferentes métricas para diferentes niveles, como sistemas, equipos e individuos. Además, el panorama del desarrollo de software está cambiando rápidamente ya que herramientas de inteligencia artificial generativas como Copilot X y ChatGPT tienen el potencial de permitir a los desarrolladores completar tareas hasta 2 veces más rápido. O sea, hace que todos tienen que ser más eficientes porque ya usan inteligencia artificial, hasta 2 veces mejores. Medir la productividad de los desarrolladores de software, que es más fácil de implementar con encuestas y datos existentes como herramientas de gestión de backlog. Las métricas, estas métricas que ellos hablan de McKinsey y que dicen que es muy fácil, se han implementado en casi 20 empresas tecnológicas, financieras y farmacéuticas y los resultados iniciales son prometedores. Resultado número 1, reducción del 20 al 30% en defectos de productos reportados por el cliente, mejora del 20% en las puntuaciones de experiencia de los empleados y mejora del 60% en las calificaciones de satisfacción al cliente. Hay 3 tipos de métricas que deben ser rastreadas: a nivel sistema, a nivel equipo y a nivel individual. El desarrollo de software es colaborativo de una manera distinta que requiere diferentes enfoques. Por ejemplo, aunque la frecuencia de despliegue, ¿no? Qué tan frecuentemente tú liberas a producción, es una métrica perfectamente buena para evaluar sistemas, y cuando dicen de sistemas no se refiere al software, sino al sistema de trabajo, ¿no? O equipos, depende de que todos los miembros del equipo realicen sus respectivas tareas y por lo tanto no es una forma útil de rastrear el rendimiento individual. O sea, si despliegas seguido, pues no vas a saber si ese despliegue vino gracias a Pedro, gracias a Juan, o sea, no te permite ese tema individual, ¿no? Los puntos de historia completados o las interrupciones pueden ayudar a determinar la optimización, pero requieren más investigación para identificar mejoras que puedan ser beneficiosas, ¿no? O sea, qué tanto se cumplen los puntos de historia y las estimaciones, que es una
pues métrica muy común, por ejemplo, en equipos ágiles, ¿no? Ellos buscamos expandirnos en los dos conjuntos de métricas ya desarrolladas por la industria del software. Las métricas DORA, nombradas por el equipo de investigación y evaluación de DevOps de Google, y métricas SPACE, que significan satisfacción y bienestar y rendimiento, actividad, comunicación y colaboración y eficiencia y flujo, que fueron desarrolladas por GitHub y Microsoft Research para aumentar las métricas DORA. Las métricas SPACE son excelentes para aclarar si una organización de ingeniería está optimizada. Entonces lo que ellos hacen es complementar las métricas DORA y las métricas SPACE con métricas enfocadas en oportunidades, ¿no? Así dicen, a ver, vamos a pensar en Opportunity Focus Metrics, ¿no? Métricas enfocadas en oportunidades, lo cual les puede ayudar a crear una visión de extremo en extremo de la productividad del desarrollador de software, ¿no? Y, por ejemplo, algunas de las métricas que ellos ponen aquí de oportunidades es qué tanto pasas tú en el ciclo de interno-externo, ¿no? Le llaman un ciclo interno y ciclo externo, ¿no? Que son como loops o bucles, pero a mí me gustó, o bucles, perdón, me gustó más la palabra ciclo. ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo interno comprende actividades directamente relacionadas con la creación del producto, codificación, construcción y pruebas unitarias, ¿no? O sea, ciclo interno significa estoy programando, estoy trabajando, estoy desarrollando software. Ciclo externo, ¿no? ¿Cuánto tiempo paso en el ciclo externo? Significa que tienen que hacer otras tareas para llevar tu código a producción, por ejemplo, hacer integración, pruebas de integración, lanzamiento, despliegue, ¿no? O sea, el deployment, juntas, ni siquiera vamos a decir juntas, ¿no? Pero pruebas de integración e integración de código, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas ahí? Y eso debería de ayudar a medir la productividad, según esto, ¿no? Desde el punto de vista de la productividad y experiencia personal, maximizar el tiempo que los desarrolladores dedican al bucle interno o el ciclo interno es lo deseable, ¿no? Construir productos genera valor directamente y eso es lo que la mayoría de los desarrolladores están emocionados por hacer. Las actividades del bucle externo son vistas por la mayoría de los desarrolladores como necesarias, pero generalmente son tareas insatisfactorias, ¿no? Invertir tiempo en mejores herramientas y automatización para el bucle externo permite a los desarrolladores dedicar más tiempo a las actividades del bucle interno. Esto sí me hizo pues mucho sentido, ¿no? Si tú tienes una empresa en donde a lo mejor el deployment o los pipelines tardan muchísimo, pues los desarrolladores van a pasar muchísimo tiempo en ese bucle externo y no van a ser más productivos. Ahora, no es tanto su culpa si tienes que pasar mucho tiempo en estas herramientas, en estas cosas del bucle externo, ¿no? Pero como director de ingeniería, pues me hace sentido decir, pues hay que invertir en darles mejores herramientas, mejores configuraciones, mejores setups. ¿Para qué? Para que pasen más tiempo en el bucle interno, que es desarrollar software que genera productos, el cual genera ventas, ¿no? Las principales empresas tecnológicas aspiran a que los desarrolladores pasen hasta el 70% de su tiempo en actividades del ciclo interno. Entonces, esta métrica del ciclo interno, ciclo externo, es una de las que McKinsey propone en su paper y me parece interesante, ¿no? Otro de los puntos comúnmente usados para medir la productividad es el Developer Velocity Index, o el DVI, que es una encuesta que mide la tecnología de una empresa, las prácticas de trabajo y la habilitación organizacional y las compara con sus pares, ¿no? Entonces dice, a ver, te van a dar una encuesta y vamos a ver cómo hacen las cosas y cómo están comparados, o sea, qué tan rápido esas prácticas que tienen están comparadas con el resto de la industria y pues yo creo que puede ser interesante, ¿no? El análisis comités, ¿no? Puede ayudar a identificar tendencias que inhiben la optimización de la capacidad de ese equipo. Puntuación de capacidad de talento es un resumen del conocimiento individual o habilidades de una organización específica, ¿no? Este es qué tan bueno es el talento que tiene, ¿no? Cuando lo estás evaluando en sus puntuaciones. ¿Qué más dice este reporte? Dice, para realmente beneficiarse de medir la productividad, líderes y desarrolladores por igual necesitan superar la noción desactualizada de que los líderes no pueden entender las complejidades de la ingeniería de software o que la ingeniería es demasiado compleja para medirse. Un poco también así de, pues no digas lo que tú dijiste, ¿no? O sea, inténtalo, ¿no? O que los desarrolladores, sí hay muchos desarrolladores que tienen malos jefes y que dicen, pues él no me entiende, o sea, no sabe ni qué tan fácil ni qué tan difícil es esto, ¿no? ¿Qué más dice por aquí? Por crítico que sea la productividad del desarrollador, las empresas no deberían sentir que tienen que embarcarse en una revisión masiva y dramática casi de la noche a la mañana.
En su lugar pueden comenzar el proceso con una serie de pasos clave, ¿no? Por ejemplo, paso número 1, aprender lo básico. Todos los líderes de una C-Suite, que no son ingenieros o han estado en gestión durante mucho tiempo, necesitarán un curso básico sobre el proceso de desarrollo de software y cómo está evolucionando. ¿Para qué? Para que entiendan, ¿no? Y no tengas que explicarles todos. Número 2, evalúa tus sistemas. La mayoría de las pilas de las empresas de tecnología requerirán una reconfiguración potencialmente extensa, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tienes que trabajar en muchas cosas y ver cuáles es primero después. Y para eso la última es construir un plan. Es importante comenzar con un área que sepa que resultará en un camino claro hacia la mejora, ¿no? Recuerda que medir la productividad es contextual y el punto es mirar un sistema completo y entender cómo puede funcionar mejor, mejorando el entorno de desarrollo a nivel sistema o equipo individual. Y casi todo esto que estoy poniendo o estoy aquí diciendo está en un blog post, el cual la URL puedes encontrar aquí en las notas del episodio. Pero bueno, antes de que vayan y den clic en ese link, voy a pasarle. Me traje a alguien que trabaja es un engineering manager y tiene mucha experiencia en esto de la productividad, metodologías ágiles, etcétera. Ya estuvo en el podcast, así que bueno, les voy a mostrar ahora a Julio. Bueno, pues para seguir platicando de este tema de la productividad de desarrollo de software, quise traer un invitado, y él es Julio César Pérez Arqués. Él ya estuvo antes en el podcast, entonces sé que actualmente trabajas como Engineering Manager, Julio. Más bien Team Lead, ¿no? Ya sabes tú Team que Lead. el nombre, el Sí. Engineering Manager lo llamamos y depende de si llevas más equipos o solo llevas personas. Yo solo llevo un equipo y ahora que en mi compañía se llama en Dog Planet, lo llamamos Team Lead y por encima están los Engineering Managers. Perfecto. Bueno, él es Team Lead y tiene mucha experiencia en este tema. Le encanta hablar de la productividad, de las metodologías, etcétera. Y Julio, ¿tú qué crees? ¿Se puede medir la productividad de los desarrolladores? ¿Hay que intentar medirla? ¿Qué hay que hacer aquí? Yo creo que no se puede medir, sinceramente. O sea, el que si piensas que se puede aplicar algún tipo de función con una serie de entradas y que eso te va a dar un número y que tú vas a decir, oye, María es un 9,8 y Pablo es un 6,3, eso es imposible. O sea, imposible hacerlo de forma confiable, ¿no? Y que funcione. Oye, pero entonces, ¿qué? ¿Se tiene que dejar o sea, para darle un aumento a alguien o esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Simplemente rendirnos, no intentarlo? Porque Bueno, esa es es la que depende controversia de, un poco, ¿no? claro, ¿tú qué quieres conseguir con esa medida de productividad? ¿No? ¿Queremos ver cómo Claro, funciona el equipo y hacer que mejore su rendimiento? Eso es una cosa, ¿no? Y para eso no necesitas medir esta productividad individual, ¿no? ¿O quieres realmente valorar cómo está trabajando una persona para saber si merece un aumento o no? Es que son cosas muy distintas, ¿no? Y luego aquí lo ya, que nos pasa muchas veces es que nos obsesionamos con poner números. sí. Está este mito que está súper extendido, pero es una frase falsa, que es que lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es mentira, es un mito. Yo no sé por qué, o ¿Cómo sea, claro, crees, Julio? Lo enseñan en la universidad y la gente quiere que vayamos a la universidad, Julio. pero es que es falso, ¿no? Además, le atribuyen la frase a Deming, que todo el trabajo de Deming va un poco contrario, ¿no? Trabajando con sistemas Mm, complejos y demostrando que esto no es posible. Y no sé, yo creo que la frase no se encaja tan fácil en la cabeza. No, nos gustaría sí, pensarlo, que la hemos dado por hecha, ¿no? Pero incluso por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo y vamos a zanjar el tema, ¿no? Tú sabes conducir, ¿no? sí, ¿Y qué crees que sabes ahora conducir? Cuando empezaste tenías un nivel conduciendo y ahora tienes otro, sí, ¿no? Mucho mejor. ¿Y, sí. y qué mediste? ¿Qué has medido para mejorar tu habilidad para conducir? No sé, cantidad de choques, tal vez, ¿no? Si pensamos a lo mejor en esa ¿No? analogía y la estamos extendiendo, cantidad de Claro. choques, no No, sé, no, pero tú no estabas midiendo conscientemente nada y diciendo, es que mira, ostras, es que mira, está cambiando esta métrica y mm, estoy ahora conduciendo mejor. No. Incluso a la hora de programar, ¿no? Cuando aprendimos a programar teníamos un nivel y ahora tenemos otro, que quiero pensar que mejor, y no hemos ido midiendo nada, ¿no? En el camino, ¿no? Entonces, es verdad que a veces medir te ayuda a mejorar, pero otras mm, veces medir no te ayuda y sobre todo cuando ponemos métricas como objetivos que alcanzar, eh, el hecho de medir ya pervierte el comportamiento de las personas y entonces en vez de ayudar a sí. mejorar, al revés, ¿no? Empeora. Eso es algo que justo mencionaba más al principio en la primera parte de este podcast, ¿no? De que
por ahí se dice que si a los desarrolladores les dices la única meta que tienes, el número que está entre tú y este aumento de sueldo o este otro puesto es 0 bucks, vamos a decir, o 5 bucks al mes, no sé, el número que tú quieras, como tú dices, la métrica que consideres, pues un programador va a hacer todo con el fin de alcanzar ese número y da igual qué es lo demás, ¿no? Porque tú le pusiste y aquí a lo mejor estamos mencionando un número, pero le puedes poner 5, le puedes poner 15 y va a perder de vista todo lo demás. Y entonces el puesto a lo mejor se vuelve pues muchísimo más orientado a métricas más que a un complejo, algo más grande de esto, Julio. Exacto, y eso influye en cómo entendemos la profesión, ¿no? ¿Qué creemos que es ser un desarrollador? ¿Es simplemente traducir un ticket en código? ¿Es Sí, solo eso? Hay sitios donde es un trabajo muy parecido a eso, ¿no? Y ahí a lo claro. mejor sí que puedes coger y es las métricas que Mm, seas capaz de definir, a lo mejor se acercan a darte una imagen con cierto grado de realismo de lo que está pasando, pero cuando entendemos que el trabajo de un desarrollador es resolver problemas, crear un producto de cero, se vuelve demasiado complejo, ¿no? Y yo prefiero centrarme en medir la productividad del equipo, ¿no? Pero volviendo al problema de que efectivamente, ¿no? Tú tienes un equipo y la gente mejora, unos trabajan mejor, otros trabajan peor y quieres darle subidas de sueldo y tal, ¿no? Pues o sea, para mí es más, o sea, para mí no puede ser objetivo 100%, ¿no? La objetividad 100% y basada en claro, números es demasiado peligrosa, ¿no? Y entonces ahí no te queda otra que confiar en el manager que está en el claro. equipo y que intente aplicar los menos sesgos posibles y que aplique su criterio y con datos, por supuesto, y a la hora de mejorar el salario de las personas, ¿no? Oye, Julio, y hay muchos fans de Google y hay este tema de las métricas Dora. Tú las has escuchado, ya llevan un rato, ¿no? O sea, las vuelvo a mencionar de este Sí. estudio de McKinsey que traigo al principio y las intenta mezclar con las Space, pero yo he visto conferencias y muchas personas que viven por ahí y que te dicen, a ver, Dora es la única forma realmente objetiva de medir la productividad, Julio. ¿Qué opinas de ellas? A ver, las Dora Metrics nos vienen a medir, primero miden a nivel de equipo, no a nivel de Mm, individual. Entonces es ya por lo cierto. tanto, o sea, olvidémonos del tema, ¿no? En cuanto a medir la productividad de una persona. Y luego, en cuanto a nivel de equipo, lo que te están midiendo son dos cosas, la estabilidad del Ujú, software que pones en producción y la velocidad con la que eres capaz de hacer cambios. Entonces, ok. además, lo que hace, porque las Dora Metrics vienen del libro Accelerate, que es un super estudio que se hizo de todo lo que pudo ser a nivel de encuesta y preguntar a la gente sobre estas métricas, qué valores tenían. Y entonces se llega a la conclusión, que es maravilloso, ¿no? Y es que estos dos factores, la estabilidad por un lado y la velocidad de ser capaz de poner cambios en producción, están correlacionadas. Mm, Cuando mejor haces un código, eres más rápido. sí, O para ser muy rápido necesitas que el código sea bueno y que tenga menos fallos, ¿no? Esto que si estás programando y sabes de qué va el negocio es súper intuitivo, ¿no? Y es sentido común, pues hizo falta este estudio para poderle poner números, ¿no? Y poder demostrar. Entonces, a mí me gusta usarla, me gusta estar atento a ellas, pero tampoco sin volverme loco, ¿no? Y sobre todo entender que no es una cuestión de que los programadores sean más productivos o menos, ¿no? Muchas veces para mejorar las Dora Metrics no mejoras a los programadores en sí, lo que mejoras son los procesos y las herramientas que tienen. ya. Sí, sí, y de hecho justo era lo que yo veía un poco de todo el concepto de medir la productividad del estudio de McKinsey, me lleva mucho más a un tema de equipo, ¿no? Y a la vez también, entre más, pienso yo que también se vuelve más complejo y era algo que mencionan ellos, que dice, bueno, ¿en qué te vas a enfocar? ¿En construir? ¿En resolver problemas o en medirte? ¿No? Porque todo es esfuerzo, o sea, todo es esfuerzo, el tiempo es finito, el tiempo del equipo es finito, ¿no? O sea, trabajan de 8 a 5, de 9 a 6, el horario que quieran, y entonces, pues, ¿en qué vas a dedicar ese tiempo? ¿En producir un nuevo producto o en enfocarte en ver cuál es la métrica exacta para que la gente sepa si va mejorando, si no va mejorando? Más allá de, pues a lo mejor de la percepción o del simplemente reconocimiento que a veces ocurre, ¿no? Que yo creo que también es parte
es parte importante. Y a lo mejor, como a veces hay muchos managers o muchas personas que son pues difíciles que te reconozcan y otras que a lo mejor te sobre reconocen y entonces ya no te la crees. Sí, sí, yo creo que a veces los programadores buscan algo sobre qué caer, ¿no? Dame un número, crecimos, mejoramos, etcétera. Pero sí por ahí hay algunos, ¿no? Sí, ¿no? Todos caemos, al final las cosas complejas no nos gustan y si podemos agarrarnos a algo sencillo que entendamos de primeras, a todos nos gusta, ¿no? Eso de que soluciones simples no arreglan problemas complejos, pero sin embargo todos buscamos la solución simple y fácil, ¿no? A problemas complejos, ¿no? Sí, es un problema que tenemos como humanos, ¿no? Sí. Más que otra cosa. Oye, Julio, traigo aquí las preguntas de Twitter que hizo la gente acerca del tema de la productividad. Y fíjate que materia consciente, @user 2710022, que espero que no sea un bot, y si sí es un bot, me parece una pregunta muy válida. De hecho, la hicieron un par de personas, escogí la de él. Pero dice, hay estos softwares, ¿no? En la pandemia volvió de moda estos softwares que te instalan en tu computadora y que te dicen cuánto tiempo gastas programando, navegando en internet, no sé. Entonces dice, del software que viola la privacidad y confianza del trabajador al monitorizar sus actividades. ¿Esos sirven para medir la productividad, Julio? ¿Por qué se los están instalando a las personas? A ver, lo que pasa es que yo creo que al final todos somos conscientes, ¿no? De que medir la productividad no es posible, Sí. porque no es lo mismo, y entonces lo que medimos es actividad. Mm, Ah, el número o sea, el tamaño del código que tú haces al día, el número de story points, los que tengan la desgracia de usarlos, todo eso, lo que te está midiendo es actividad, pero no está midiendo valor, ¿no? sí, Entonces, porque la productividad no es simplemente cuánto código has teclado, ¿no? Sino si ese código ha resuelto problemas, si funciona, si no funciona. Claro, ¿tú qué quieres? ¿Un programador que te haga 20 pull requests, pero luego el software en producción no funciona? Tienes a los usuarios súper enfadados y si se conectan 5 a la vez, eso ya claro. no escala. Pero sin embargo, esa persona te dirá, usted, mira, Luis, que ha hecho 20 pull requests en una semana, menudo máquina, ¿no? Sí, ¿Es productiva esa persona o no sí, lo sí, es? sí. Sí, sí, sí. Entonces, y en cuanto a este software que te monitoriza, yo sinceramente nunca trabajaría en una empresa así, ¿no? Que no confiara en mí hasta ese punto. Claro, sí, la verdad es que sí, tiene todo el sentido. Me encantó tu frase, ¿no? La desgracia de los que trabajan con los story points. Platícame por qué la desgracia, Julio. Bueno, yo creo, además, o sea, yo creo que esto del medir la productividad es un problema que venimos arrastrando en mucho tiempo, ¿no? Sí, Y otro de esos intentos que se hizo fue el mal uso de los story points, ¿no? Los story points al final los inventó Ron Jeffries y ya dijo que se equivocó, que él lo usó sí, sí, como herramienta. Sí, sí, se arrepiente de haberlos creado, esto también es un mito. Claro, si el mismo creador te dice que no uses story points, pero nosotros seguimos empeñados en usarlos, ¿no? Porque él claro. los creó con un cliente que tenía que los machacaba con las estimaciones, ¿no? Y les preguntaba, oye, ¿cuánto vas a tardar esto? Y decía, 8 horas. Y cuando eran las 8 horas y media, ya decía, oye, que no has terminado. Ya, bueno, pero yo te dije 8 horas, pero oye, hemos tenido reuniones, hemos tenido que descansar, nos hemos equivocado, el servidor se ha parado, tal y que cual. Yo te dije tiempo neto, ¿no? Entonces, pero el cliente no entendía eso, ¿no? Y el equipo, pues, quería ser muy honesto y no le daba, no usaba buffers para darle estimaciones muy anchas, ¿no? Quería ser muy apretado, ¿no? Y entonces se inventó esto de los story points para decir, mira, vamos a dejar de hablar de horas y de tiempo, te voy a hablar de story points y así nos quitamos este problema que estamos teniendo todo este roce. Y se lo inventó para eso. Y tampoco le funcionó, pero sin embargo, porque, claro, porque la gente de las estimaciones es muy es como Claro. es, ¿no? Y tú me has dicho esto y es esto, ¿no? Y si no entiendes, te pones Sí, y ahí es también más si es lo que fácil no te medir gusta. los minutos y las horas que otra cosa, ¿no? Eso es una medida Claro. precisa, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, si vas a medir y vas a estimar, estima con tiempo. Claro. ¿Qué te iba a decir? Oye, por aquí pregunta Mario, otra de las preguntas, @mareito. ¿En qué parte del agilismo se habla de la cantidad de líneas o commits para medir la productividad o ya de una vez mandamos a Scrum al olvido? ¿No se supone que es para eso que se puntean historias y se miden las velocidades? Ese es otro punto. ¿Qué onda del velocity, ¿no? Que ese así es la que muchas personas viven por ella, ¿no? Como medida. También lo mismo, ¿no? Además, él mismo se ha respondido, ¿no? Eso Sí, obviamente no lo pone nada, pero bueno, pero
en este proceso que Scrum nos invadió a todos, pues, y se vendió Scrum como esa herramienta que iba a hacer que los equipos funcionaran mucho mejor, ¿no? Y entonces, pues se preguntó, ¿no? ¿Cómo va la productividad? No sé qué, pues se sacó esto de la velocidad, los stable points, viene todo de la mano, ¿no? Qué interesante. A mí alguna vez sí me midieron las líneas del código. Bueno, más que medírmelas a mí, las midieron en un software que teníamos. Y bueno, sí, yo creo que sí me las medían a mí hace muchísimos años. O sea, yo creo que también era cuando sí, mucho realmente del software lo escribías tú, ¿no? O sea, no agarrábamos y le dábamos install y venían 100,000 librerías a un proyecto, sino que realmente voy a decir, el 90% del código era escrito a mano, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero pues sí, siempre me pareció una medida muy incómoda, ¿no? Y si le pongo unos enters y si le agrego, si lo esparzo el código en líneas, ¿no? En lugar de hacerlo Claro. O duplicas código, ¿no? O horizontalmente, sea, se sí, supone, claro. uno de los principios de diseño es no repetir, ¿no? Y aquí estás fomentando que se repita, ¿no? Y también otra buena práctica es eliminar el código que no se usa, ¿no? Pero claro, si tú vas a hacer una pull request donde eliminas 1.000 líneas de código y eso va a afectar a Claro, tus métricas de productividad, pues tú dejas ahí las 1.000 claro. líneas de código, ¿no? Se quedan unos incentivos súper perversos, ¿no? José Franklin pregunta, el efecto de la deuda técnica y los procesos burocráticos en las métricas. ¿Qué onda con esto? Yo me imagino que se refiere a que si la deuda técnica cuenta como una métrica y que, bueno, a veces obtener estas métricas se vuelven procesos burocráticos, ¿no? No he entendido muy bien, ¿no? Es verdad que la deuda técnica puede afectar a tu productividad, ¿no? Pero esto daría para otro podcast, ¿no? Estoy un poco en contra. Sí, Últimamente usamos la deuda técnica para todo y para poner excusas para todo, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Por la deuda técnica. Y, eso sí es cierto. Hay que y hacer ese estoy un poco podcast, ¿eh? cansado de usarla. Hay que hacer eso. Oye, bueno, pregunta Oscar Boone. Finalmente, si hay alguien idóneo para medir la productividad, Julio, o sea, si definitivamente, bueno, empiezas a hacer el podcast, dices, no se puede. Y también preguntas sobre los deadlines. Si son más comunes, deben de existir. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos los ponen, Julio? A ver, al final el responsable de un equipo es el manager. De hecho, es la definición de manager, ¿no? Que es el responsable de una persona, de un equipo. Y también es un motivo por el que el manager tiene que tener un perfil técnico para ser capaz de valorar si las personas están funcionando bien o no, ¿no? Yo creo que cuando estás en la trinchera se ve, ¿no? Se ve el que trabaja muy bien, el que trabaja solamente bien, el que trabaja un poco mal, el que trabaja un poco mal o el que trabaja muy mal realmente. Estos casos de low performance, ahí las métricas te pueden ayudar a darte pistas, ¿no? Obviamente, claro, si una persona solo ha hecho una pull request a la semana, oye, a lo mejor, yo no digo que tengas que despedirlo, pero a lo mejor tienes que preguntarle, oye, ¿qué tal? ¿No? ¿Haya habido algún Claro. problema? ¿Qué ha pasado con esto? Tal. Pero simplemente, para darte pistas. Porque, ¿sabes lo que pasa con esto de McKinsey, no? Yo cuando lo leí la primera vez, dije, ostras, o sea, venimos de un momento en el que faltaban programadores, se hizo este esfuerzo en la industria, todos estos bootcamp y tal, y se llenó el sector de Sí. programadores con poquita formación y poquita experiencia, ¿no? Pero ya no tenemos ahora mismo estamos en un momento en el que no tenemos ese problema de que falten programadores. Ahora hay empresas a las que les sobran, ¿no? Han Sí. fichado mucho, muy rápido, y tienen un montón de gente que no saben si está siendo productiva o no. Mm, Y además hay empresas que quieren o que tienen que echar a gente y no saben a quién echar. Y por eso mm, yo creo que viene por ahí este es el elefante un poco en la habitación con sí. este estudio de McKinsey, ¿no? ¿Quieres medir la productividad o quieres medir a los que tienes que despedir, ¿no? O sea, ¿quieres promover o Exacto, quieres despedir? ¿Qué es lo que quieres hacer? exacto, Porque no da para los dos lados, ¿no? exacto, exacto. ¿Y cuál era Eh, la segunda pregunta que se me había olvidado? de los deadlines. Ah, bueno, los deadlines siempre van a estar ahí, ¿no? Dependiendo Sí. de qué tipo de proyecto, de equipo estés o de jefes tengas, pues es un tema aparte, ¿no? El tratar con los Y, deadlines. Hay que hacer callo, hay que sacar experiencia para saber tratar con ellos, ¿no? y Muchas veces habrá es mejor decir deadlines. simplemente, ponme el deadline, tú dime cuándo quieres entregar. Y Sí, ahora yo te diré, bueno, vale, pues vamos a recortar funcionalidades porque no llegamos. Si tú quieres claro. salir ese día, venga, vamos a hablar del alcance y vamos a recortar. Sí, porque hay deadlines, voy a decirlo, vamos a decir, hay deadlines válidos, ¿no? O sea, válidos en el sentido de que si trabajas en una industria, en una empresa de retail, ¿no? Y
tienes todas estas fechas importantes, Navidad, el Black Friday, no sé qué tantas fechas de promociones ya se inventan, pues hay ciertos deadlines para ciertas funcionalidades que tampoco es que estén duros, ¿no? Pero el negocio podría ser gravemente afectado si no se cumplen. Como dices tú, ¿no? Negociemos, ok, el deadline existe, ¿no? O sea, no se va a mover el Black Friday, pero ¿qué podemos hacer para el Black Friday en este Inter? Entonces, ahí es donde sí puede Claro. haber. O no dan eventos tan señalados, ¿no? Que muchas veces se ponen estos ejemplos, ¿no? Pero a veces simplemente dices, oye, tengo este problema y le quiero dedicar este esfuerzo, ¿no? Le quiero dedicar este equipo trabajando un mes. Ya está, más no quiero. Oye, ¿qué podéis hacer en un mes, ¿no? Con este problema. Seguro que te pueden dar, pero claro, si tú no planteas un rango de tiempo limitado, un time box, Claro. claro, la gente se puede tirar un año, ¿no? Pensando en darte la mejor solución al problema, ¿no? Y a lo mejor tú solamente dices, no, mira, yo solo quiero gastarme este esfuerzo y que a poquito que hagas ya me vas a hacer mejor. Julio, ¿sabes a quiénes también les encanta medir la productividad? A los equipos de recursos humanos. Y a todos nos ponen por ahí cada cierto tiempo una capacitación sobre SMART, ¿no? Hagamos objetivos SMART que sean concisos, medibles, no sé qué, y que cuando tienes tú que incluso quieres tal vez despedir a alguien o quieres ofrecerle un proceso de retroalimentación sobre su desempeño, pues que le pongas objetivos SMART, ¿no? Que le asignes cosas, etcétera. ¿Qué onda? Yo veo que muchas de las personas que trabajan conmigo sufren mucho, les cuesta mucho trabajo decir, bueno, ¿cómo puedo plasmar en objetivos SMART estos famosos puntos, ¿no? Pues el pull request, etcétera. Y muchas veces terminamos orientándolos hacia comportamientos, ¿no? Más que hacia métricas, sino a ver, eh, pregunta, levanta la mano, etiqueta a la gente, la comunicación, cosas así que son un poco más hacia comportamiento que hacia, intentamos medir el comportamiento que hacia, pues cuántos commits, cuántos deployments, cuántos pull requests, cuántas veces, si te desviaste en los story points o no te desviaste, porque luego es muy complejo. ¿Te ha tocado algo así, Julio? ¿Qué recomiendas ahí? Eh, o sea, a mí me parece un enfoque que puede ser apropiado, ¿no? Porque cuando hablábamos, ¿no? De si una persona era mejor o peor, muchas veces lo que tú dices, vale, pues, o sea, cuando te vas a estos development frameworks, ¿no? Donde se definen Sí, los niveles, los roles dentro de una empresa, sí, ¿no? Que va por fases. Aquí, ahí lo que te definen son competencias, ¿no? Y dice, oye, pues, no sé, me lo invento, ¿no? Pero pues esta persona tiene una buena comunicación, es activa, ¿no? Dentro del equipo, ayuda a sus compañeros, ¿no? Algo así, ¿no? Y ahí, en estos development frameworks que tienen las empresas grandes, sobre todo, va muy definido qué comportamiento quiere que tenga la gente. Entonces, sí, pues además cuando quieres hacer un cambio, lo normal es que estudies el comportamiento de las personas y veas qué palancas tienes que accionar para primero cambiar el comportamiento y luego entonces tendrás resultados, ¿no? Pretender simplemente decir, oye, quiero que este número pase de aquí a aquí y buscaos la vida. claro. Bueno, está bien porque no microgestionas y delegas, pero tienes que tener en cuenta que eso requiere o cambios en el comportamiento seguro para conseguir. Ese es un buen punto. Y fíjate que hace rato que decías lo de McKinsey, ¿no? Cuando sacó este reporte, yo me imaginaba también justo que esto era mucho más útil cuando tenías empresas enormes, ¿no? Y tenías 5,000 programadores, 3,000, 1,000, y querías generar pues una solución única para que pudiera abarcar a todos desde varios ángulos. Y creo que lo dices correctamente, ¿no? Para ver dónde está el desperdicio, entre comillas, o dónde está las personas que debes de despedir. Y también McKinsey últimamente pues ha quedado, como dicen en España, ha quedado retratada, ¿no? Ha quedado con cara pintada de payaso, porque han estado cometiendo varios errores, entonces, como empresa de consultora a nivel global, estuvieron involucrados en cosas del tema de la crisis de los opioides de Estados Unidos, o sea, han hecho por ahí varios chanchullos, entonces, híjole, también eso de cierta forma le resta seriedad a todo este reporte y framework que nos quisieron vender y que seguramente están vendiendo, ¿eh? O sea, seguramente están haciendo, aquí estamos hablando de él, pero mientras yo gano 0 pesos, Sí. 0 euros con este podcast, ellos están haciendo
miles de dólares implementando esto en algún lugar y se están riendo de nosotros diciendo, "No, esos dos no saben nada, ¿no?" Sí, sí, totalmente. Nosotros, desgraciadamente, no somos los que decidimos bueno, yo en mi equipo sí decido cómo se mide la productividad, ¿no? Pero si en Sí. mi empresa 3 o 4 jefes por arriba alguien decide montar una cosa de esta, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay y ya cada uno tiene que saber dónde quiere trabajar, ¿no? Es correcto. Ese es un buen punto, ¿no? Yo creo que, y esa es una pregunta interesante para entrevistas, ¿no? Oye, ¿cómo mides la productividad de la empresa? Así como hacemos luego muchas preguntas de cada cuándo se renuncia la gente. Esta es una de esas preguntas que yo creo que sí vale la pena conocer, ¿no? De cómo trabajan, cómo miden la productividad, por qué deciden despedir a alguien y cuando te digan, no, pues salió mal en la gráfica de McKinsey, pues piénsale, ¿no? Sí, sí, tengo que decirte que como manager, si los managers que te escuchan, bueno, que sepan que cuando estén en algún proceso de selección les van a preguntar por ello, ¿no? Sí, Y son las típicas preguntas que son bidireccionales, ¿no? Porque realmente te sirve mucho para ver realmente cómo la cultura de la empresa, ¿no? claro. Yo he estado en entrevistas donde me han hecho mucho hincapié en esa medición individual de las personas y sabía que ahí no quería trabajar, ¿no? Excelente. Oye, Julio, pues muchísimas gracias por venir al podcast. No sé si tengas algo más que decir de este tema, alguna conclusión. Mm, no, poco más, ¿no? Yo insistiría en que lo que no se mide no se puede mejorar es un mito, no es verdad. Mm, Medir ayuda a recuérdenlo. veces y a veces no. A veces todo lo contrario. Muy bien, muy bien. Yo creo que tienes razón. O sea, creo que estamos en una tendencia para bien, pienso yo, de ver más a los programadores como humanos y menos como máquinas, ¿no? Y entonces cuando los empezamos a ver más como humanos, pues sí, o sea, cuando quieres medir el potencial de esta computadora en la que estamos grabando, de este micrófono, pues sí, los números son muchísimo más claros, pero cuando piensas que a lo mejor el que produce es un humano, ¿no? Y entonces lo que entra y lo que transforma, pues pasa por muchas cosas, pues no es tan fácil como decir, auméntale más RAM, ¿no? Auméntale más CPU, ¿no? Hay más factores, entonces, pues bueno, me encantó platicar Sí. de esto contigo, Julio, y vida, sin querer llegamos a la misma conclusión de no se puede medir la productividad de los desarrolladores y bueno, perfecto, Genial, Julio, pues Mariano. un abrazo y espero que vengas pronto otra vez. Adiós. Un placer como siempre. Muchas gracias. Te quería decir que al final del día, pues medir la productividad de los devs es complejo, ¿no? O sea, no hay una forma única. Es un problema que todas las empresas tienen, por eso pues McKinsey saca ese documento tan interesante en el cual plantea y nos hace todas estas preguntas. Y yo creo que vamos a seguir trabajando, ¿no? Algunas cosas van a ser objetivas, otras van a ser subjetivas. Yo creo que lo importante es que lo intentes. A mí personalmente me ha funcionado una mezcla de las dos, ¿no? Lo objetivo versus lo subjetivo y el trabajo en equipo. Para mí el trabajo en equipo es un indicador muy importante de si eres un buen programador o no eres un buen programador, especialmente en organizaciones como a lo mejor las que busca esta encuesta evaluar. ¿Por qué? Porque quieres crecimiento, quieres que las personas vayan subiendo de posición, quieres que vayan jalando a las personas que están abajo, etcétera. Y si no logran trabajar en equipo, ese es un problema, ¿no? Entonces no importa qué tan buenos sean, qué tanto conozcan el lenguaje, si no son capaces de implementarlo en un ambiente de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, pues todo influye la capacitación, el conocimiento, cómo afrontan los problemas, etcétera. Y ser productivo o no productivo, yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar un poco a lo mejor resolverte algunos problemas, pero que digan que te vuelves productivo inmediatamente al doble, me parece un poco aventurado decir. No digo que no pueda suceder, pero bueno, a ver qué pasa. Y pues nada, muchísimas gracias por quedarte en este episodio. Espero que te haya gustado este formato un poquito diferente. Muchísimas gracias también a Julio porque se animó a participar otra vez y venir en una cosa diferente, en un formato diferente. Aquí están las redes de Julio, están mis redes. Ya saben, sigan al podcast en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram se encuentran como @chilemolitech. Inscríbase al newsletter para que se enteren los nuevos episodios.
Regreso 2024 con todo. No había habido episodios, pero venimos con todo. Vienen muchos más episodios y voy a volver a hacer playeras, stickers, todo. Así que 2024 viene con todo. No se lo pierdan. También a mí síganme. Este podcast sale en video, ya saben, en YouTube, por si lo quieren compartir o si lo quieren volver a ver. En Twitter mi handle es Mariano Rentería. Ahí también me encuentran. Y bueno, pues no olviden que para mí lo más importante es que si les gusta el podcast, lo recomienden. Y si no les gusta, recomiéndenlo a las personas que más odian. Feliz 2024. Gracias.